Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Hoy el tema propuesto es de quitapesares en Antequera. Volvemos a Antequera donde el otro día nos quedamos en la interesantísima iglesia de las Carmelitas Descalzas para continuar visitando su interior. El interior del Museo Conventual del que os hablé el primer día. Porque tiene obras muy interesantes y podemos aprender cosas y podemos darnos cuenta de la importancia que tiene este pequeño museo, que aunque es pequeño tiene obras de altísima calidad. Aquí fue donde oí por primera vez lo de quitapesares. Cuando oí lo de quitapesares pensaba que era algún dulce de Antequera, porque como los monasterios suelen tener o se suelen dedicar muchos a vender de este tipo de cosas, de bizcochos y de productos de Navidad y de mazapanes, así, esto de los quitapesares será una cosa, un dulce. Pues no era un dulce. Los quitapesares eran una colección de niños Jesús que tienen las monjas, vestiditos que les hacían sus trajecitos y que ante ellos pues rezaban cuando tenían penas o pesares. Nosotros esto es una cosa casi de niños, pero bueno, que hagan las monjas lo que quieran, y si en su devoción entraba aquello, pues bueno, yo sí que les intentaría convencer de que ese culto desmedido a las imágenes no les puede llevar a una relación plena con la trascendencia, pero igual para ellas me dirán, quita, que nosotros con estas figuritas estamos muy contentas. Bien, seguimos mirando a la que estábamos sentados dentro de la iglesia. Como os dije que solía hacer yo cuando me he recorrido las iglesias, de sentarte con tranquilidad y vas viendo y pues vas tomando notas o vas repasando muchas veces. Muchas de la información ya la tenemos en la Wikipedia o en las páginas web de los edificios, entonces con tranquilidad la vamos viendo y nos va describiendo muchas veces muchas cosas que igual muchas hay que complementar, porque las explicaciones también que se dan en ciertos sitios pues son para echar a correr. Entonces, en la parte delantera de la cabecera de la iglesia hay una puerta por la que se accede ya al interior conventual, a la clausura, que en esta parte está levantada la clausura. Vuelvo a repetir el tema, para cruzar unas dependencias que forman parte de lo que es el museo conventual. El museo conventual va dando la vuelta a una parte del convento, se pasa por donde está atrás el coro alto, una parte del claustro, y se vuelve a salir por la otra parte del coro. Es muy interesante, es muy bonito. Los horarios suelen ser un poco complicados, porque yo me acuerdo que fue una vez en julio y que estaba cerrado todo el mes por vacaciones de las monjas. Digo, pero si las monjas no salen del convento, ¿cómo tienen vacaciones? Entonces andaba uno haciendo recados o lo que fuera. Y le digo, pues ¿cómo pone aquí que están de vacaciones de las monjas? No, que están de ejercicios espirituales. Pues que pongan de ejercicios espirituales, que no pongan de vacaciones. Pero bueno, supongo que cada uno sabe lo que hace. Pasando esta sacristía externa, que es por la que se accede al museo, nos encontramos con un cuadro muy bonito, que es una escena de la vida de María de Médicis, que es una copia de Rubens. Cuando hablo de María de Médicis son de todas estas devociones que tenía ella a la Santísima Virgen y todas estas historias, con un magnífico cuadro barroco, dorado y policromado del siglo XVIII, con rojos, con azules, con medias conchas, impresionante. Ya solo ver el marco nos llama poderosamente la atención. Y de aquí se accede por una pequeña escalerita a lo que es la sala de la tribuna, que recibe el nombre de la reja tribuna,
que se asoma la capilla al templo, en el lateral de la epístola y sobre la puerta de la sacristía. Entonces aquí tenemos varias piezas. En una vitrina de tamaño académico, un San Miguel Arcángel venciendo al demonio, que es una obra del siglo XVIII con mucho movimiento, del siglo XVIII, como os he dicho, de algún maestro napolitano, pero no se tiene el nombre. Y la otra gran pieza escultórica de esta sala es el famoso busto de la Dolorosa del granadino Pedro de Mena y Medrano, que vivió entre 1628 y 1688, que fue donada al convento en el año 751 por doña Teresa del Castillo, siguiendo la voluntad de su esposo, que era Francisco de Roldán. La imagen aparece cortada a la altura de los hombros y viste un manto azul claro, toca color marfil y túnica roja, imitando al damasco, como fue habitual en el modelo tan repetido que hizo el maestro. En el último capítulo escultórico, pero de muy diferente tono, en esta sala, sorprende por su singularidad de la imagen réplica de la Virgen del Rosario en su templete de camarín que hay en otra iglesia de Antequera, en la iglesia de Santo Domingo, y que es obra del antequerano Márquez. Toda la pieza en su origen debió dedicarse al culto doméstico de alguna familia de la nobleza local y a su vez estaba guardada en una magnífica urna de hojalata dorada y de cristal. La pieza que más destaca, como os digo, es sin duda la Dolorosa de Pedro de Mena, que tiene unos ojos así brillantes que parece que está viva. La Virgen del Rosario, esta que os hablo, con su camarín, con una urna de hojalata y de cristal, es como si fuera un gran farol, y dentro un gran farol con cristales azules, con sobredorados, y dentro es donde está la imagen de la Virgen. En la vitrina grande de la pared se exponen, entre otras piezas, un interesante conjunto de imágenes del Niño Jesús, como os he dicho antes, que eran los famosos quitapesares, que eran el Niño del Perdón, el Nazareno, el de la Ascensión, el Niño, cúmulo de niños Jesús que hace como muy tierna la instancia. Muchos correspondían a familias que tenían estos niños, y cuando sus hijas entraban en religión, entraban en el convento, pues se llevaban el Niño Jesús con ella, porque muchas veces casi entraban niñas. En una alacena contigua, en esta sala, que es rectangular, hay un crucifijo de marfil de procedencia filipina, que tiene una cruz de cedro y es de marfil el Cristo, de mediados del siglo XVIII, y probablemente de procedencia, como os he dicho, filipina, aunque algunos dicen que puede ser una obra mexicana. Pero la pieza que más llama la atención es un bellísimo Niño Jesús de Montañés del siglo XVII, realizado en plomo policromado, que las monjas llaman el Niño del Milagro. En una vitrina exenta de madera y cristal podemos admirar el llamado Niño Jesús Misionero, que es obra del escultor Andrés de Carvajal, que porta todos los tributos de la Pasión en plata y descansa sobre una peana dorada con cabezas de angelitos. Una de las grandes sorpresas de este museo es la presencia de un importante conjunto de obras del pintor manierista Antonio Moedano de la Gutierra, que vivió entre 1565 y 1626 y que es solo comparable a los reunidos en el museo de Antequera. Destaca el lienzo de grandes dimensiones de San Miguel Arcángel venciendo al demonio, el cual nos sugiere curiosas coincidencias con la América mestiza, pues que lleva una diadema de plumas en la cabeza, intenso colorido con las alas desplegadas,
y en un recamado de pedrería y de perlas en las vestiduras y en el cetro o bastón de mando. Otra es la Virgen del Silencio, que es versión con pequeñas variantes del mismo tema, que es la que se expone en el Museo de Antequera, si bien el lienzo que nos ocupa, el San José, va vestido con un hábito de carmelita, lo que parece indicar que fue encargado por el propio convento de las Descalzas. También presenta tema carmelitano el tema de la aparición de la Virgen y el Niño Jesús a San Alberto de Sicilia, que es una composición muy sencilla en que la cabeza del santo evidencia ser un retrato tomado del natural. Y sobre el hueco de la tribuna que da nombre a la sala, vemos un lienzo de la Sagrada Familia de medio cuerpo, obra firmada por el pintor granadino Juan de Medina del siglo XVIII, que intervino en las pinturas murales de la iglesia de San Jerónimo de Granada, que ya os las he descrito varias veces. Junto a este nos sorprende un lienzo de autor anónimo situado en el siglo XVII, de grandes proporciones y de singular iconografía, que representa la transverberación de Santa Teresa. La transverberación es la flecha de la inspiración del Espíritu Santo que le llega al corazón de Santa Teresa y lo traspasa. Lo curioso es que en este caso es el Niño Jesús, casi adolescente, quien se dispone a disparar el dardo al corazón de Teresa, y está acompañado de la Virgen y de San José. Y entre celajes en el cielo aparecen las menudas figuras del Padre Eterno y del Espíritu Santo, y sobre la cabeza de la Santa 2 ángeles portan una corona de flores y una palma. La siguiente sala es la sala de Nicolás Fumo, que es una sala más de piezas de escultura. En sendas urnas de la época, realizadas en madera de palo santo, carey y bronce, se guardan las magníficas esculturas de la Inmaculada y de San José, respectivamente, realizadas en Nápoles por Nicolás Fumo en el año 1705 y donadas al convento en 1774 por Sor Francisca de Santa Teresa, que se llamaba en el siglo Francisca Chacón de Villacampa. De ellas, la Inmaculada nos sorprende por su fino virtuosismo en el tratamiento de la madera, particularmente la delgadez de los movidos paños y la fragilidad de sus cabellos, de los rizos, por decirlo de alguna manera. No se me ocurre otra palabra para describirlo. Y en cuanto a la escultura de San José, también es un dinamismo que está mirando hacia el cielo con el niño dormido en los brazos. Las otras piezas escultóricas que se exponen en esta sala se llaman la Virgen Matrona, en realidad es María sedente con el niño en brazos sobre una masa de nubes, y se trata de una figura de tamaño algo menor al académico que debió realizar algún autor anónimo a comienzos del siglo XVII. Firmados y fechados por el pintor mexicano Antonio de Torres, se exponen 2 lienzos que presentan a la Virgen de Guadalupe, fechado en 1709, y la Virgen de la Ascensión o de los Remedios en 1716, que debieron llegar a España y ser donados al convento antequerano en fecha muy posterior a la de su realización. En cualquier caso, está claro que ambas obras fueron realizadas en México, por estar documentado que en 1709 estaba ya realizada una serie de la vida de San Felipe para la iglesia profesa de Antequera, y hay algún dato más en el archivo que corroboran estas dataciones. En el apartado pictórico hay que señalar finalmente 2 lienzos bastante interesantes desde el punto de vista documental e iconográfico. Se trata del retrato de Sor Elvira, que era Manuela Mariana de San José, que fundó el convento de las Carmelitas Descalzas de Vélez, Málaga,
y el verdadero retrato de Jesús Nazareno de la Sangre, de la Cofradía de la Veracruz del Real Monasterio de San Zoilo de Antequera, que parece revestido con túnica de tela y con la desaparecida cruz de carey y plata que donaron a la imagen el regidor perpetuo de Antequera, don Francisco Jaramillo Saavedra, y su esposa, doña Leonor Porras Durán, en 1672. Esto es lo que pone al pie debajo de lo que os estoy relatando. En el fondo de la sala lo ocupan 3 vitrinas escaparate a las que solo se accede desde la clausura conventual por razones de seguridad, y en la de la izquierda se expone una interesante tabla italiana de la Madonna con el Niño, obra manierista de comienzos del siglo XVI, que durante algún tiempo se atribuyó a Moedano, y el de la derecha, en la que se puede considerar como la pintura más antigua conservada en el convento, que es una tablita hispano-flamenca del siglo XVI que representa a la Piedad, enmarcada en un bello retablito plateresco para la devoción doméstica. Cuando os he dicho lo del verdadero retrato del Jesús de Nazareno de la Sangre, que este es un paso que se sale y tiene mucha tradición en la Semana Santa antequerana, y lo de la cruz, es que ahora sigue saliendo el mismo paso con un Cristo que va cargando con la cruz, con pelo natural y con una corona de espinas, y que mira, podríamos así decirlo, de lado hacia la derecha. Lleva una cruz que ya no es la que se procesiona. No sé si es que lo había explicado mal, pero vuelvo ahora a fijarme en el cuadro, sino que la cruz de Carey, que era muy valiosa, pues desapareció, bien en alguna guerra, o la robaron los franceses, o se la llevaron, o la vendió algún párroco. No sabemos qué pasó con ella. El caso es que ahora ya podemos ver el cuadro en el monasterio, y si vamos en el convento de las Descalzas, y si vamos un día a la Semana Santa podemos ver la pieza procesionando por las calles en directo. Bien, en la derecha, como os he dicho, está la tablita hispano-flamenca, que era la de la Piedad, y luego hay una vitrina escaparate que hay un grupo de piezas de platería del convento que son obras del siglo XVI, alguna del XVII y del XVIII, de los plateros granadinos y cordobeses, del granadino Miguel de Castro y del cordobés Diego Fernández, que fueron los que más insignes piezas se crearon hacia alrededor de 1650-1670 en lo que era la ciudad de Antequera, o que, si bien estaban en talleres fuera, fueron comprados por el convento o donadas al convento. La siguiente sala es la sala del nacimiento, que es la sala como si dijéramos más postrera, y es una sala dedicada a un enorme nacimiento que representa la ciudad de Antequera, con sus iglesias, con todos los elementos que pudiéramos ver de Antequera cuando los estamos viendo en el exterior, están montados en el nacimiento, y algunos arcos y algunas portadas son las que van haciendo como de posadas y de nacimiento, el temblete del reloj, la casa del cabildo, la casa del corregidor, el arco de los gigantes, todas estas realidades de la ciudad de Antequera se plasman en lo que es el nacimiento. Tenemos una interesantísima Virgen de Belén con el niño en medio busto, que está fichada hacia 1720, y hay una interesantísima obra también del escultor murciano Francisco de Salcillo, que es el Niño Jesús de Pastorcito. Hay otra sala también, que es de las últimas que han acondicionado, que es la sala de Santa Teresa, donde en primer lugar hay una imagen de vestir y de medio cuerpo, que es la Virgen de la Soledad o de las Lágrimas, que es una obra documentada del siglo XVII, obra de Antonio del Castillo,
que fue donada al convento en 1700. Esta bella dolorosa se expone en un retablito vitrina rematado por una hornacina que ocupa la escultura de la Virgen con el niño, la Virgen de los Remedios, obra de tamaño menor y atribuible a un discípulo de Mena. También se exhibe en esta sala en la cabeza original de la imagen de San José, que preside el retablo mayor de la iglesia, aquella que comentamos que hubo un rayo que entró en la iglesia en el año 1759 y su estilo y su cronología concretan perfectamente con el resto de la escultura y nos sugiere el estilo del sevillano Andrés de Ocampo. Andrés de Ocampo lo vimos también en los podcasts cuando hablamos de San Isidoro del Campo, de Santiponce. Y en el mismo testero de las obras documentadas se expone el ingenuo y encantador grupo de Elías subiendo al cielo en el carro del fuego. Esto era muy propio lo de Elías en la tradición carmelitana, en figuras populares de barro policromado del siglo XIX y una imagen de terracota de la Niña María dormida del siglo XVIII. Y cobijado bajo doselete de madera policromada, con San Juan y la Dolorosa pintados en el siglo XVIII, destaca un crucificado de marfil que es del siglo XVII. En torno al pilar central de ladrillo, que es el que está sustentando todo lo que es la sede, porque no tiene más columnas, en pequeño formato hay un San Antonio de finales del siglo XVII y perteneciente al círculo de Pedro de Mena, un San Elías comprado en 1750 para las procesiones claustrales y es también del estilo de José de Medina, y un Cristo de la Expiración, firmado y fechado por Diego Márquez y Vega en 1754. La cuarta vitrina hay una bandeja de plata del siglo XVII y tiene grabados del escudo de la familia de Rojas, que eran los grandes donantes del convento. Pero sin duda la obra más sobresaliente de esta sala es el cuadro Santa Teresa Escritora, que es obra del pintor napolitano Luca Giordano. Luca Giordano vivió entre 1634 y 1705, que debió realizar durante la estancia de 10 años en España. La figura protagonista presenta una elegante monumental y está resuelta con una técnica pues muy suelta y muy valiente, y ocupando la fuerte diagonal barroca del Espíritu Santo que la ilumina, el rostro que lo tiene girado de arrobamiento y unas naturalezas muertas sobre la mesa, que es una calavera, un tintero, un rollo de papel, un papel enrollado y un cajón abierto del que sobresale un trocito de papel también. Y a ambos lados del lienzo se encuentran otros dos, un retrato de San Juan de la Cruz del siglo XVI y otro de la Virgen del Carmen con San Simón Stock de comienzos del siglo XVIII. Esto de la Virgen del Carmen de San Simón Stock es cuando la historia del escapulario que ya os relaté cuando os hablé en el podcast referido a las edades del hombre cuando se celebraron con la referencia en Ávila, con referencia a Santa Teresa de Jesús por su centenario. Y señalar también la presencia en la sala de otros óleos, como son la cabeza de San Francisco Javier sobre bronce y del siglo XVII, y la Virgen con el Niño, una obra murillesca del siglo XIX. Las galerías altas forman una L en torno al claustrillo y se abren las puertas desde las diferentes salas, y hay unas celosías que dan a la parte baja, al claustro, que es clausura. Entonces estás viendo desde arriba a través de las celosías. Ya sabéis que esa especie como de cruzadito, como de
de panal que deja verlo de dentro, pero desde fuera no te ven a ti. Y ahí es donde en las urnitas están puestas otro resto de colección de los quitapesares, de los niños de los que os he dicho. Se exponen también unas urnas con una deliciosa imagen de vestir de la Divina Pastora, obra tardía del taller de los Mázquez, y que está sentada sobre un risco todo salpicado de ovejas y de pastores de barro. Es para que os hagáis una idea, como si fuera una parte de una de las montañas o de las laderas donde se sitúa la Alcazaba de Antequera. Sobre ella está sentada la Virgen, que tiene más aspecto de muñeca, porque tiene de estas muñecas de porcelana que han estado ahora tan de moda, y tiene también un aspecto como una fusión de adoración a una Virgen de tamaño muñeca grande, con una presencia de piezas de Belén en tamaño más pequeño. Estas son las piezas que van sacando las monjas para que nosotros las podamos ver. Os he dado mucha información, os he dado muchas referencias de autores, pero lo que os quería llevar a vuestro interés era que en un pequeño pueblo, no, en un gran pueblo como es Antequera, uno puede darse un paseo por el Museo Conventual de las Descalzas de Antequera, y ver muchos elementos artísticos y mucho de lo que es el sabor del interior de una conventualidad. No pensemos nunca que dentro de los conventos, la parte de clausura, vamos a encontrarnos grandes piezas en tamaño. Puede haber alguna, pero desde luego por mí desconocida, puesto que lo que hacían era, pues, todo lo que era el esplendor lo colocaban y lo reflejaban en lo que eran los retablos de las iglesias. Todo esto era muy curioso, porque las monjas solo accedían a la iglesia cuando la clausura estaba cerrada, o sea, la iglesia estaba cerrada, porque ellas siempre seguían la liturgia a través de unas pequeñas capillas que tenían una reja que daban a la parte del altar. Pero eso no les privaba de tener unas grandes obras de arte y de preocuparse mucho porque cuando se construía un nuevo templo, dentro se tuviera un retablo poderoso. Pero, como os digo, en el interior del convento, pues muchas veces eran, pues, cuestiones de donaciones. Claro, esta iglesia, por ejemplo, encontramos que está prácticamente, que ya no hay un centímetro donde poner un cuadro. Eso quiere decir que a las monjas les llegaban muchos donativos. ¿Por qué? Porque era muy normal que entrara una chica de la nobleza local o del patriciado antequerano, de las familias burguesas grandes que tenían muchos hijos. Pues venga, una hija que se meta monja y que rece por nosotros y por el buen funcionamiento de nuestros negocios o de nuestro cargo o de lo que fuera. Y como os he dicho, por ejemplo, muchas que entraban prácticamente muy jovencitas, casi niñas, pues tenían su niño Jesús, pues se llevaban el niño Jesús. Por eso se formó esa colección tan exuberante de quitapesares. Las otras piezas, como os he dicho, muchos de los cargos de la ciudad de Antequera, pues eran importantes personajes que se fueron moviendo en todo lo que era el reino, dentro de lo que era el siglo XVII, el siglo XVIII, y estos pues tenían adquisiciones o tenían piezas que les llegaban a sus casas o a sus palacetes, y muchas veces que eran de tema piadoso, y dirían, pues si ya tengo yo 20 vírgenes, pues la 21 se la doy al convento. También las monjas, más que las monjas propiamente dichas como compradoras para coleccionar arte, lo que sí les decían a sus donantes: ahí tenemos una necesidad de tener un cuadro que nos represente. Claro, si eran del tema de Santa Teresa, nuestra madre Santa Teresa, y claro, cuando algunos amigos de las monjas recorrían diversas ciudades y veían talleres donde se estaban pintando temas de Santa Teresa, o bien las encargaban a los pintores locales, que muchas veces existían en la ciudad de Antequera, y venga, píntame un cuadro de este tema para poderlo regalar a las monjas, o si veían en otras ciudades, en Sevilla, en Granada
o incluso fuera de lo que era la península, pues lo que hacían era adquirir esa pieza para que tuvieran a las monjas más presente y se acordaran del donante en sus oraciones. Esto es el concepto de la aportación que llegan a las conventualidades y esto es lo que pasa en Antequera. Antequera es siempre, yo os digo, una de las ciudades de obligada visita. Es exquisita, es que los templos están restaurados de una manera increíble. La gente es profundamente agradable. Si os perdéis o no encontráis una cosa, os van a ayudar enseguida. Las iglesias, dentro de lo que cabe y de las muchísimas que son, se encuentran en un horario entendible. No se puede abarcar en un día todas las iglesias, ni siquiera en 3 o 4 días, porque tienen tanta información que uno tiene que ir visitando la ciudad y visitando las iglesias, pues con no orden, porque tampoco, cada uno igual hay gente que igual el barroco no le vale, vamos a el Renacimiento, pero hay gente que le gusta más la escultura, otros la pintura, y tiene que ir adecuándose a lo que es sus intereses. O sea que yo siempre os propongo Antequera, visitarla muchas veces, ver cada vez que vayáis 1 o 2 iglesias, permitiros siempre repetir lo de los grandes dólmenes que hay a la entrada de la villa, porque eso no lo podréis ver en ningún otro sitio. La excepcionalidad de los dólmenes de Antequera es increíble. Visitar la Alcazaba también es una de las pocas alcazabas que no está masificada, igual por la cuesta que hay que subir y por que se han llevado más fama otras alcazabas. Esta la podéis visitar con absoluta tranquilidad, andar por las salas de los torreones, ver la impresionante vista de lo que es Antequera desde arriba, que es una cosa para quitar el hipo. Como siempre que vais a Antequera, acordaros también de visitar el Museo Municipal, o Museo de Antequera, no del Municipal. Yo creo que, aunque es del municipio, sobrepasa por el interés de sus piezas, y allí vais a encontrar toda una cantidad importante de obras romanas y sobre todo el efebo de Antequera, esa especie de gran lámpara, que es, como os he contado más de una vez, una imagen de bronce que se rellenaba de aceite y que de la mano sacal salía una antorcha que iluminaba los jardines por la noche. Pues hoy hemos estado de quitapesares, que como os he dicho no era un dulce, sino que era el que quitaba los pesares a las monjas en Antequera. Nosotros se nos han ido también los pesares viendo obras de tan importante factura y de tanta calidad. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberoslo podido contar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.